Buenas queridos alumnos, ¿cómo están? Aquí les habla el profe Samuel, el profe de computación. Vamos a repasar rápidamente lo que estuvimos viendo en estas clases anteriores. Vimos las partes de la computadora, ¿sí? Las partes básicas. Creo que ese tema ya quedó bastante claro. Vamos a pasar ahora a un tema muy importante que es el tema del CPU, Unidad Central de Procesamiento. Vamos a ver qué componentes tiene todo esa torre que nosotros vemos, todo ese gabinete, esa estructura tan grande, hablando siempre de una computadora de escritorio. Porque en las computadoras, como una netbook, ¿sí? Todo es más reducido, más pequeño y no tenemos las mismas partes en estructura física. Pero al igual que las computadoras de escritorio, las computadoras portátiles tienen básicamente los mismos componentes. Vamos a ver cuáles son estos componentes. El primer componente que vamos a ver es la placa madre. La placa madre está encargada de conectar todos los demás componentes, ¿sí? Por medio de cables, por medio de todos circuitos electrónicos muy diminutos, ¿sí? Que hacen posible que la electricidad, viaje a través de todo el sistema de la computadora. Para alimentarse de energía, dentro del CPU se encuentra también lo que está la fuente de poder. La fuente de poder funciona como una especie de transformador de energía que convierte la energía eléctrica que nosotros conocemos, la luz por así decir, en una electricidad que necesita la computadora para poder funcionar. Alimenta de energía toda la computadora. Lo tercero que es importante ver es el tema del procesador. El procesador está encargado de procesar todas las funciones de la computadora. Por ejemplo, cuando abrimos un programa, incluso cuando encendemos la computadora, el procesador es el encargado de administrar, de manejar y hacer que la computadora funcione tal como nosotros la conocemos hoy en día. Podemos abrir un juego, editar videos y un montón de cosas más. La otra parte muy importante de todo esto, ¿sí? Viene a ser el tema de la memoria RAM, ¿sí? Sin este dispositivo es un poco difícil que la computadora funcione tan bien. Todos los demás son importantes, al igual que este dispositivo. La memoria RAM mantiene nuestra computadora, ¿sí? Con una memoria que es volátil en el momento. ¿Qué significa esto? Que la memoria RAM, cuando apagamos la computadora, deja de almacenar datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo prendida la computadora, ¿sí? Tenía abierto un programa, se me apagó la compu por accidente o cerré la compu y no cerré el programa. Cuando volvemos a arrancar la compu, quizás ese programa no está, ¿sí? abierto ahora. ¿Por qué? Porque estaba guardado en la memoria RAM, solo su funcionamiento, y ahora ya la memoria RAM se borró. A diferencia del disco rígido, que es otra de las partes, el disco rígido almacena permanentemente la información. ¿Se entiende más o menos? Entonces, la diferencia entre la memoria RAM y entre el disco rígido es que la RAM solo almacena en el momento que la compu está encendida y el disco rígido almacena toda aquella información que necesitemos tener para cuando la volvamos a prender a la computadora, cuando la tengamos que volver a usar. Por ejemplo, cuando abrimos un programa, ejecutamos un video, una película, toda esa información que está pasando o siendo procesada en el momento está en la memoria RAM. Cuando nosotros descargamos una imagen o tomamos una imagen y la guardamos, por ejemplo, en una carpeta que creamos en documentos, esa imagen se va a guardar en el disco rígido, permanentemente. Y va a estar conectada una de la otra cuando recién nosotros abramos esa imagen porque la queremos ver. Entonces, se va a comunicar lo que es el disco rígido con la placa madre, con la memoria RAM y vamos a poder ver la imagen a través de la pantalla. ¿Se entiende más o menos? Pero todo esto recuerden que el proceso de ir a buscar la imagen, abrir la imagen, enviar la información, lo hace el procesador. Por eso es súper importante. Esos más o menos son los dispositivos más importantes que tenemos dentro de un CPU. ¿Qué es un periférico? Un periférico
es aquel dispositivo que permite la entrada o salida de información en una computadora. Se encuentran tres grandes clases: periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos mixtos, es decir, de entrada y salida. Los periféricos de entrada son, por ejemplo, aquellos que permiten que ingrese información hacia la computadora. Por ejemplo, este micrófono que estoy utilizando en este momento, ¿sí?, está capturando mi voz, ¿sí?, y enviando a través de un cable hacia la computadora, ¿sí?, una señal, una información que el procesador luego va a convertir en algo que después podamos editar. Esos serían los dispositivos de entrada. Un dispositivo periférico de salida es exactamente lo contrario. Desde la computadora va a salir una señal, una información que nosotros vamos a interpretar, ¿sí?, como el medio de comunicarnos con la compu. Por ejemplo, el tema de la pantalla. Cuando nosotros vemos una película en nuestra computadora, el procesador está enviando toda la información por un cable hasta el monitor, ¿sí?, y el monitor va a mostrar, ¿sí?, con una interfaz que nosotros podemos entender, eso que se está procesando en el momento. Los periféricos mixtos son aquellos que tienen la capacidad de hacer ambas cosas. Por ejemplo, un pendrive. En un pendrive, a través de la conexión USB, podemos ingresar información, por ejemplo, películas, música. Le podemos depositar a nuestro pendrive un montón de cantidad de archivos. Pero así también podemos, desde nuestro pendrive, enviar una cierta cantidad o un montón de cantidad de archivos hacia la computadora. Entonces, en este caso tiene ambas funciones. Mixto. Por ejemplo, hoy en día hay pantallas que son táctiles, ¿sí? Es decir, que a su vez que muestra que es un dispositivo de salida, también se convierte en un dispositivo de entrada cuando es una pantalla táctil, porque captura las señales de nuestras huellas dáctiles y así podemos utilizar la computadora, como es el caso del celular, por ejemplo, o una tablet. Eso más o menos son los dispositivos de entrada y de salida y dispositivos mixtos, ¿sí? Van a hacer entonces ustedes una actividad donde van a contestar varias preguntas. Para ello, tienen que haber tenido en cuenta todos los videos anteriores que estuvimos viendo en estas clases, más este video, ¿sí? Yo por las dudas voy a subir también los otros videos y van a tener que contestar en un archivo Word, que también lo pueden contestar en el documentos de Google, ¿sí?, para los que no usan Word. Me lo contestan ahí y me lo suben a la plataforma. Bastante sencilla la actividad para hoy, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Espero que todos se encuentren bien, que puedan estar tranquilos en sus casas, calmados a pesar de la cuarentena. Nosotros desde acá, de forma virtual, de esta clase rectangular, esta aula rectangular que se nos convirtió ahora, podamos estar comunicándonos en el caso de que ustedes tengan una duda, ¿sí? Hasta la próxima, chicos. Nos vemos en la próxima clase.